Listo. Bueno, pues me da mucho gusto saludarnos hoy en una sesión más, ya formalmente, ahora sí, de nuestro segundo parcial. Ay, espérenme porque tengo aquí demasiado. Déjenme modo mi micrófono, espérenme porque se me estaba viciando. Espérenme tantito. A ver ahí, ya me escucho mejor. Ya, es que en mis audífonos estaba saliendo un sonido bien raro ahí en mi. Ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Recuerden, no, pero hoy no es pensamiento filosófico, ¿verdad? Ya me di cuenta que ahí me equivoqué, porque es formación socioemocional. Bueno, pero ya saben que al final siempre le damos un enfoque también donde intentamos entrar desde la filosofía y bueno, de alguna manera eh, con esta área que empezamos a explorar en el parcial anterior, con un concepto clave que nos guió durante algunas sesiones, que fue el concepto del placer, visto desde su perspectiva como un derecho, como que se ejerce, ¿no? El derecho al placer también, su connotación y relación inevitable, obviamente, con el tema de la sexualidad y que bueno, pues ahora en este segundo parcial ya estamos iniciando formalmente, pues le daremos un poquito un enfoque en sí también filosófico y lo iremos aterrizando a algunas otras de las perspectivas que son bien interesantes y que se relacionan, bueno, obviamente con el tema también de la sexualidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es explorar el concepto de la sexualidad desde una perspectiva así filosófica, pero obviamente sin despegarnos también de los principios y de las ideas centrales que tienen que ver con el área de formación socioemocional, que recordemos que está dentro de un ámbito de formación que se llama educación integral en sexualidad y género, pero que bueno, también gracias a los lentes filosóficos con los que contamos, podemos observar desde otros lugares estos mismos temas. Que vamos a reflexionar su construcción histórica y su impacto en la sociedad contemporánea. Básicamente también ahora iremos dándole un poco de vuelta y rodeando por el concepto del erotismo. Si bien durante el primer parcial revisamos un poco la idea del placer con una serie fantástica, bueno, que fue un capítulo, no me da tiempo de poder. Fíjense que con Sex Education podríamos aventarnos fácil todo el semestre, ¿no? Yo creo que analizándolo. Pero bueno, al final el sistema educativo es un poco exigente también con que no dejemos de lado otros temas que pues, nos marca el modelo educativo, ¿verdad? Y bueno, pues ahora vamos a ir por este otro concepto que también tiene que ver con el erotismo y pues el impacto obviamente que tiene en la sociedad, ¿sale? Profe, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya saben que lo que vamos a realizar es nuestro método Cornell que hoy tendrá como tema central el concepto del erotismo y que vamos a iniciar, fíjense que va a ser interesante, bueno, al menos para mí creo que va a ser interesante porque durante este parcial estaremos trabajando con algunos temas también en el arte, ¿sí? ¿Cómo encontramos el concepto del erotismo en el arte? También información importante sobre algunas actividades que les voy a dejar con respecto a un poco más apegados al tema de la sexualidad en cuanto a los espacios en los cuales ustedes pueden tener un acercamiento más desde el enfoque de la educación para la salud. Y ya sabemos que el tema de los métodos anticonceptivos, ya también sabemos que el asunto de ¿cómo se llama? De los centros de salud, los servicios que hay, pero que también es importante tenerlos a la mano, ¿no? Y que también por ahí tendrá una parte práctica en este segundo parcial. Y la otra que pues inevitablemente no podemos dejar, que también es como eh, jugar un poco con estos conceptos y en el arte, en la literatura, en la filosofía, vamos a analizar algunos textos por ahí que son clasificados, que están en esta categoría de literatura erótica y que también hay unos poemas tremendos, bueno, ya les iré adelantando un poquito, pero me parece que es un parcial bastante atractivo, bueno, me lo parece a mí, bastante atractivo en el sentido de el desarrollo que podemos ir teniendo con este tema, ¿vale? Entonces, muy bien, vámonos con nuestra primera pregunta detonadora, con esta primera pregunta que abre, con esta pregunta que apertura el, el primer
el primer paso para poder entender de qué estamos hablando, ¿no? De qué nos vamos a, con qué nos vamos a encontrar en este segundo parcial, ¿no? Entonces, déjenme ver quién anda por acá. A ver, Alexander, ya vi que está Alexander Rojas. ¿Cómo estás, Alexander? Toc, toc, ¿hay alguien allí? Le voy a poner falta, Alexander. Está Dana, ya vi que está Dana. Hola, Dana. Hola, profe. Hola, Dana, ¿cómo estás? Mormada y enferma, pero bien. Oh my gosh, oh my gosh. Sí, pues Sí, es que el clima, no manches. sí, me Bueno, afectó bastante. bueno, a ver, para que no te haga yo que se esfuerce mucho tu voz ahorita que estás enferma, ayúdame con la primera pregunta. ¿Qué dice ahí, por favor? ¿Qué entendemos por por sexualidad en la sociedad actual? Ok, ¿y tú qué crees que entendemos? Pues en la sociedad actual ahorita se entiende nada más por gozar y placer, pero yo creo que la sexualidad va más allá de eso, va más a más Ándale. personal Ajá, o más emocional. Yo diría que más emocional porque, no sé, siento que no todo es solo sexo, sexo. exacto, exacto. Muy bien, qué maravillosa respuesta, Dana. Sí, sí, sí. Me encantó tu manera de argumentar. Gracias, Dana. Que te Déjame morir. recuperes. A ver, Yolet, ya vi que ya se conectó Yolet y además tiene su micrófono abierto, así que nos va a ayudar a participar. Hola, Yolet, ¿cómo estás? Ay, mira el perrito. Ándale. Ya estamos escuchando todo lo que dice Yolet. Perdón, profe. Ahora te toca participar, todo por eso, Yolet. Sí, dígame, profe. Ahí está, sobre tu celular, sobre la pantalla de tu celular. A ver, ¿tú qué piensas al respecto de eso que dice ahí? Pues creo que ahorita en la actualidad los jóvenes solo piensan en saciar ¿cómo le digo? Pues, ¿cómo es? Saciar sus ganas de tener sexo y sin Ajá, cuidarse, sin ni siquiera ujú, conocer todos los tipos de protecciones que hay, ajá, porque según ellos sí, es más, se siente más placentero así, y ya ok, cuando tienen que les llega embarazos o les llega alguna enfermedad, ya sí, es cuando se arrepienten, según. ok. Gracias, Juliet. Sí, aquí hay un, ¿cómo se dice en matemáticas? Un denominador común, ¿no? Y que ahorita en las dos participaciones está sonando. El tema del goce y del placer, ¿no? Y que ahorita vamos a ver como por de dónde filosóficamente tiene como cierta relación, que se puede entender que de alguna manera, como una palabra, como dos palabras clave, ¿no? Están como el goce y lo placentero, ¿no? Yo creo que me atrevería un poco a hablar de eso y que de alguna manera se relaciona con un poco todavía lo que traemos del parcial anterior. El parcial anterior se lo dedicamos al concepto del placer y que bueno, ahora iremos un poco entre poniendo un pie filosóficamente, pero también un pie en materia de sexualidad. Y entonces esto nos lleva a poder hablar de lo siguiente y que se lo vamos a dedicar precisamente al origen de esta palabra que la verdad yo creo que cuando todos la escuchamos o la vemos, como fue en este caso, que decía erotismo, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué nos imaginamos que se refiere en la palabra erotismo? Antes de que yo empiece acá a filosofar junto con ustedes. A ver, déjenme preguntarle por aquí, a ver quién anda de este lado. A ver, ¿quién anda? A ver, a Joshua. ¿Qué pasó, profe? Tú cuando escuchas la palabra erotismo, ¿qué te imaginas que significa, Joshua? El impulso sexual, profe, o yo como hoy en día lo conocen, cosas sobre el amor
O Ajá. sea, ya sabe, hoy en día que esos jóvenes mal piensan las cosas, ya sabe. Me late como todos dicen, "Ah, pues es que esos jóvenes, aquellos no, porque yo no, bro". Ya sabe cómo son esos jóvenes que hoy en día piensan, perdón de la palabra, hoy en día piensan en sexo o satisfacer sus necesidades sexuales, profe. Entonces, Joshua, podríamos pensar que hablar de erotismo o algo erótico solamente tiene que ver con eso. Mm, puede que sí y puede que a la vez no, profe. A ver, vamos a ver por qué puede que sí y por qué puede que no. Ayúdame con la lectura de esta imagen que aparece en tu celular, por favor. Profe, en la mitología griega, Eros es el dios del amor y el deseo, y el ansioso al impulso sexual a la atracción. Y a la perdón. Asociado, Joshua, ya le dijiste ansioso al Eros. Ah, ya ve. Gracias, Joshua. A ver, Gracias. esto está bien interesante. Fíjense, para su método Cornell. Para poder comenzar a hablar del erotismo, les voy a mandar un texto que van a trabajar de Platón, uno de los textos más fantásticos en la historia de la filosofía, que es el Banquete de Platón, y que este texto ha sido analizado por siglos, de verdad, por siglos, y que ha dado para miles y miles de páginas, porque este texto llamado El Banquete de Platón se encarga de hacer sí, un relato de es una fiesta, chavos, en pocas palabras, por eso es un banquete. Todos están en una fiesta tomando vino, con comida y todo. Y los filósofos están hablando de un tema en especial que en este caso no es el clásico América Chivas o que no era la pelea del Canelo Álvarez o cualquier otra cosa, sino que se propusieron en esa comida, en esa fiesta, hablar sobre la naturaleza del amor. Y entonces podrán entender por qué ha sido uno de los textos más analizados durante siglos, porque en ese libro, que es bueno, en ese sí texto que es de Platón, que es parte de un libro, eh, eh, Platón con sus personajes, y que en este caso es Sócrates quien habla del amor, empiezan a mencionar cuáles creen que son eh, los orígenes del amor. Y entonces cuando le toca a Sócrates hablar con con sus otros compitas con los que está echándose sus tragos de vino, él lo primero que establece es que Eros es el dios, sí ya lo sabemos que el del amor. Los romanos lo pusieron como con su flecha y entonces es Cupido, ajá. Es así, con el que te flecha, ¿no? Y que te lo ponen todos los 14 de febrero, ¿no? Pero el dios del amor, pero aquí hay otra cosa muy importante y que ahorita la leyó Joshua. Además, es el del deseo, el impulso sexual y la atracción. Es fantástico poder empezar a pensar cuál es el contexto filosófico de una palabra que hoy, como muy bien Yolette lo dijo hace rato, como lo comentó ahorita Joshua, eh, de alguna forma se ha tergiversado, quién sabe qué cosas raras se han hecho con este concepto de erotismo. Y entonces cuando tú dices erotismo, solamente piensas en una tienda ¿cómo se llama? Se me olvidó, una sex shop, ¿no? Y piensas que erotismo solo es eso. Y sí, o sea, también es eso, pero no es solo eso, ¿no? Entonces, vean, esta parte a mí me parece fantástica y yo creo que es uno de los textos de la historia de la filosofía que yo en lo personal he disfrutado mucho poder leer, o sea, sí es un texto un poquito amplio, pero disfrutas tanto leer porque son preguntas que a ti también te hacen ruido, ¿no? ¿De dónde viene eso del amor? ¿Desde dónde viene eso de la sexualidad? Y es que vaya que los griegos tenían una sexualidad bastante activa, ¿no? Ni se diga Zeus, ¿no? Y entonces, esta primera idea de que de que Eros es el dios del amor, el deseo, pero que se asocian, y esto sí hay que decirlo así como para ponerle así como notita especial. O sea, sí, la visión de esta mitología griega lo relaciona con el deseo asociado a lo sexual, ¿sí? A la atracción. ¿A cuál atracción? Pues no a la atracción que siento hacia una coca bien fría, ¿no? O no la atracción que tengo por un pastel de chocolate del Costco, de esos de Matilda, no, o sea, sí se refiere a un tema de una atracción física, chavo. O sea, a la atracción de un cuerpo con otro cuerpo.
Ajá, de una mirada, de un gesto, de un aroma, del color de los ojos. O sea, sí está, y aquí es donde empieza lo bello. Por qué es aquí donde empieza lo bello? Porque, como ya lo saben, en toda la mitología griega, en todos los casos, me acuerdo que la otra vez hablamos sobre, ¿cómo se llama? Esta Venus, ¿no? La hija de, o Afrodita, ¿no? Que explicábamos un poco aquella ocasión. Me acuerdo que Paula, creo, y Fátima también. No me acuerdo si me apoyaron, ¿no? Como en la descripción del mito, de dónde había salido esta diosa. Bueno, pues con el caso de Eros sucede lo mismo, prácticamente lo mismo. También tiene, ahora sí que a su mamá y a su papá, pero aquí es donde se va a poner lo interesante por lo siguiente. A ver, vamos a ver quién anda por acá. Ok, aquí anda Saraí Maldonado. ¿Cómo estás, Saraí? Toc, toc. Hola, profe. Hola, Saraí, ¿cómo te va? Bien. ¿Y Qué bueno. usted? Pues aquí, mira, necesitando de tu ayuda. A ver, ayúdame a compartir con los demás compañeros. ¿Quién es Eros? ¿De dónde viene Eros? ¿Lo leo todo? Por favor. Es hijo de Poros, abundancia y peña, pobreza. Esto simboliza que Eros está en constante tensión entre la carencia y la plenitud. Ok, gracias, Saraí. A ver, es hijo de Poros y de Peña, ¿no? Poros, un dios que también representa un elemento que es la abundancia, ¿no? Poros, digámoslo como la riqueza. Y Peña, que es su mamá, que representa la pobreza. Qué ironía. Eros es hijo de la riqueza y de la pobreza al mismo tiempo. Y entonces, aquí es donde viene una de las primeras ideas clave, que Eros siempre está en búsqueda de aquello que le falta, porque representa la carencia, ¿sí? Por eso dice que es simboliza la tensión, hay una tensión, ¿no? Esto que está tenso entre la carencia, es decir, entre la ausencia de algo, algo que no tenemos, y la plenitud, cuando ya lo tenemos. ¿Se dan cuenta de la maravilla de esto? Sea, poder hablar de Eros en su contexto filosófico es poder entender que muchas de las cosas precisamente que ahora en la vida contemporánea se relacionan con el erotismo, es por qué en el erotismo, por ejemplo, se utiliza mucho, a lo mejor en este sentido, una sex shop o se utilizan este tipo de complementos oigan, el otro día estaba viendo una noticia, creo que de un tipo que creo que se casó con su muñeca inflable o una cosa así, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo se puede relacionar el caso de un tipo que se casa con su muñeca inflable si estamos viendo cuál es el origen de Eros? Por qué no se casa con una mujer humana y se casó con su muñeca inflable? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Este caso estuvo interesante. ¿Por qué? ¿Por qué un tipo podría actuar de esta manera? Vas, sale, vas. A ver, quién me levanta la mano? Ah, vas, Víctor. Es como, bueno, de eso de la muñeca inflable puede ser porque también puede haber factores Ajá, como fetiches y ajá, eso, o otra cosa que las mujeres no le hagan caso y recurra pues a otro tipo, ¿no? ajá. Sí, fíjense, gracias, Víctor. Fíjense, aquí hay, Víctor dijo una palabra igual muy importante que en este mundo que ahora estaremos explorando, pues es igual como muy usada, ¿no? El tema de los fetiches. Este sujeto con ese fetiche que tiene hacia la muñeca inflable, de alguna manera, pues bien lo dijo Víctor, pues a lo mejor no, al no tener una habilidad social y emocional para poder conectar con una mujer, pues al final lo termina resolviendo con una muñeca, ¿no? Pero díganme ustedes, o sea, esta relación que ese sujeto establece con un objeto, porque al final pues, la muñeca inflable es un objeto, ajá, y no es un sujeto también, o sea, no es una persona.
esto de alguna manera estará representando algún tipo de carencia psicológicamente hablando de esta persona. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se imaginan con este ejemplo que les estoy poniendo del tipo y la muñeca? ¿Tendrá alguna carencia? A ver, vas, Paula. Pues yo pienso que sí, a lo mejor dentro de mi pensamiento absurdo, digo que sí, porque a lo mejor este hombre, por lo mismo de que a lo mejor sufre de algún trastorno que no le permite socializar con la gente, en especial con con las mujeres más bien, este, recurre al autoplacer Ajá. para poder saciarse. Y yo creo que también es por la carencia y falta de, no sé, amor propio o amor que en algún punto alguna pareja no le dio o así, que él tuvo que recurrir a una muñeca para sentir a lo mejor dentro de su imaginación y su delulu, este, ese amor que en algún momento a lo mejor no le dieron, ¿no? Ajá, exactamente, exactamente. Sí, a ver, gracias, Pau. Fíjense, Paula nos pone un escenario muy interesante por lo que dijo. De entrada, Paula está refiriendo a la noción del autoplacer. Recuerden, en el parcial anterior, cuando estuvimos hablando del placer como un derecho también que se ejerce, estábamos hablando también de las diferencias entre el autocuidado y el autoerotismo, ¿no? Y entonces ahora Paula, que señala el tema de ¿cómo dijiste, Paula? Sí, autoplacer. Si bien ahorita estamos hablando del erotismo, también esto se relaciona con el autoerotismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esta persona de la que estamos ejemplificando, estaría representando precisamente como esa necesidad, sí, de un impulso que hay, pero que además yo creo que no implica el hecho de que pues, la muñeca no se va a quejar nunca si el señor no tiene dinero para comprar las tortillas, ¿verdad? O la muñeca no se va a quejar si pues el señor no tiene tiempo para darle una atención o si un día no tiene tiempo para, no sé, salir a caminar juntos o invitarle un café. ¿Estamos de acuerdo? En esta relación entre el sujeto y la muñeca, ¿quién es el único que percibe o que se beneficia de un placer? La muñeca, ¿no? Se van dando cuenta por dónde va, ¿no? ¿Qué carencia puede haber ahí? Pues precisamente como dice Paula también y Víctor lo comentó de alguna manera, esta ausencia o esta, pues sí, falta de un amor que seguramente no se recibió, pues sí está conectado directamente con cómo este sujeto decide, ¿no? Vivir, pero decide ejercer su placer, ¿no? Y entonces él decide ejercerlo y dice, pues yo no, yo con una persona de carne y hueso no lo voy a ejercer, mi placer. Y también está en su pleno derecho, o sea, de alguna manera. Y pongo un debate filosófico moral en este momento sobre la mesa. ¿Qué prefieren? ¿Un tipo que tenga un fetiche como ese, ¿no? Y que al final, pues bueno, tiene a su muñeca y pues bueno, no le hace daño a nadie más que seguramente a su muñeca y tal vez a él mismo, en algún caso, si es que eso sucediera. O un tipo que no le basta una muñeca inflable y que entonces necesita violar mujeres, ¿no? O no necesariamente llegar hasta el extremo de la violación. Simplemente una persona que no puede solamente estar con una persona y necesita constantemente estar saciando sus deseos, una y otra y otra y otra persona y otra y otra y otra y otra persona, pero que al final puede provocar enfermedades de transmisión sexual, puede provocar problemas de falta de responsabilidad emocional, ¿no? Porque por enamorar y puede aplicar de ambos lados, ¿no? Tanto con el masculino como con femenino, ¿no? Y entonces, por querer conseguir únicamente la satisfacción del deseo sexual, no hay una responsabilidad o un compromiso afectivo, emocional, y pues no es claro desde el principio. A ver, pues me hubieras dicho que tú nada más querías eso, y pues igual nos vamos entendiendo, ¿no? Pero al final esta dualidad que hay, pues al final sí implica que le haces daño al otro. Que eso es lo que decíamos
que aplicaba con el autoerotismo, sin necesidad de afectar a los otros, es para un placer propio, ¿no? ¿Qué prefieren o qué ustedes verían como menos perjudicial para la sociedad? ¿El tipo que se casa con su muñeca inflable o los que sí necesitan y que pues llegan al extremo de pues incluso violar a una persona o al revés también, ¿no? Violar a un hombre, ¿no? Que en este caso sí afecta directamente el cuerpo y la psicología de otra persona. ¿Cómo ven ese debate filosófico? No quisiera decir qué es mejor o qué es peor, sino más bien ¿qué implicaciones tiene en la sociedad esas dos maneras en las que se expresa el ejercicio del placer? ¿Quién se avienta? Sale, vas, Paula. Es que, mire, pues mire, si nos ponemos a pensar por una parte, en el bien de la sociedad, Ajá, es como que más factible que un hombre se case con su muñeca, ya ajá, que en ese punto nada más como que se afecta a él sí. y sin afectar a otros, pues sin llegar al punto de lastimar a otros o así, porque pues al fin de cuentas, este, pues se casó con su muñeca, ¿no? A lo mejor sí tiene problemas psicológicos o sociales, pero pues no afecta a la demás gente en el sentido sexual. Ujú, Y una persona que llega al punto de ser ninfómano es así como que más peligroso para la sociedad, pegriloso para la sociedad, ¿eh? porque pues sí, ¿no? Muchos de esos ninfómanos es tanto su deseo de conseguir placer que recurren a las violaciones o a muchas cosas peores, tanto al punto de, bueno, yo en un tiempo, en TikTok, creo que fue en pandemia, vi el caso de un chavo que era ninfómano, tanto que se metía a los, ¿cómo se llaman estas cosas? A los, donde venden las cajas para muertos y todo eso, Ah, a una funeraria. a una funeraria, Ajá. llegó al punto de hasta tener relaciones con un cadáver, entonces es así como que todo por su deseo de satisfacerse, pues. Ujú. Entonces yo supongo que es como que más razonable y menos dañino para la sociedad que un señor tenga un fetiche de casarse con su muñeca que un ninfómano. Ah, bien, bien, está bueno el punto, está bien el punto. A ver, ¿alguien más se anima antes de ir al otro, ahora sí que al otro lugar del erotismo? Bien, bien, está bueno ese debate, está interesante, sí. Sí, porque al final son maneras en las que se está ejerciendo, ¿no? O sea, los dos casos que tenemos ahí están ejerciendo su derecho al placer, ajá, y que de alguna manera también tienen cierta relación con el erotismo, ¿no? Más marcado a veces pareciera ser el de la muñeca, pero ¿qué creen que, por ejemplo, el que nos acaba de decir Paula, pues también de alguna manera representa una de lo que se le conoce en el ámbito psicológico como de las parafilias, ¿no? Y que pues al final la necrofilia pues también es una práctica que está catalogada dentro de este abanico de parafilias y que pues de alguna manera también representa una forma de satisfacción y de resolución del deseo, ¿no? Pero, o sea, sí es como para ir pensando, fíjense, o sea, por eso digo que no es cosa tan sencilla, ¿no? Vas a estar ahí, échale. Bueno, no sé si, bueno, a lo mejor varios lo conocen porque es un asesino serial, Ajá, como Jeffrey Dahmer, que ya no ah, sabía cómo saciar su deseo y todo eso, exacto. por querer también como manipular o tener en su sometida a una persona. Ajá, Incluso llegó creo que a masturbarse con un maniquí por ajá, sí, su trastorno de tener sometido a alguien, porque literalmente era eso, cuando mataba o bueno, cuando tenía sus víctimas, él decía que quería como un tipo zombie, podría decirse, por el hecho de que les perforaba el cráneo con un taladro para meterles ácido y que quedaran con una especie de espasmos, pero siguieran vivos, pero no, o sea, siento que es algo así. ujú, Muchas veces la sexualidad o las personas que quieren tener
bueno, que tiene algún trastorno, así expresan su sexualidad como medio enfermo. Ah, sí, sí, gracias, Ari. Sí, el caso de Jeffrey Dahmer es, yo creo que otra de las perfectas referencias de cómo se manifiesta una vez más el ejercicio del autoplacer, pues sí, de alguna manera las parafilias, ¿no? Y que en muchos casos también se vuelve una obsesión tremenda, ¿no? Y es que aquí viene el punto, y con esto nos vamos encaminando a la recta final de esta sesión. Y esto va a dar para mucho, ¿eh? Así que no, no se cierra hoy el tema, esto va a dar para varias sesiones. A ver, pensar en que Eros, al ser hijo de Poros y de Peña, va a estar deseando es un intermediario, va a decir Platón, entre los humanos y los dioses. ¿Cómo se relaciona esto? De la siguiente manera. Eros, una vez que nos posee, porque es un dios que nos posee, los griegos le llamaban daimon y que no necesariamente tiene que ver con demonio, o sea, sí tiene un poco de relación, pero no demonio en el sentido cristiano, ¿no? De la maldad, sino que el daimon era aquello que nos poseía, ¿no? Entonces, por eso, cuando tú te entusiasmas, cuando llega ese empuje y entonces eres flechado por el dios Eros. Entusiasmo viene de la raíz griega de enteos. Enteos es Dios en ti, ¿no? Y entonces ese enteos, ese entusiasmo que genera eros, cuando tienes el impulso de que te has enamorado o de que estás enamorado, o que tienes un impulso de un deseo, de una necesidad sexual o afectiva también, eso implica que va a buscar y va a querer que tú consigas algo, ¿no? Ay, espérenme, me regreso, esa no era. ¿Qué es lo que va a buscar Eros? Bueno, y aquí viene el problema, y voy a llegar hasta ahí, no me voy a prolongar más para que ahora que nos veamos en clase presencial podamos seguir debatiendo un poco más. A ver, Eros lo que va a buscar es que tú desees, y una vez que deseas, vas a hacer todo lo posible por conseguirlo. Ojo, que en este caso sí estoy hablando de un tema de un deseo, de un impulso que sí se relaciona con lo corporal, con lo sexual, ¿vale? Y sí, de cierta manera también con lo afectivo, ¿no? Pero que aquí sí es meramente carnal, que es meramente corporal, ¿no? No por nada la imagen que les estoy compartiendo, pues es Eros y si mal no recuerdo es Mnemosyne o Pasífae, creo que sí es una de ellas, ¿no? Y que pues es una de las esculturas más bellas, no me acuerdo si es de Miguel Ángel o de Gian Lorenzo Bernini, está tallada en mármol, luego la pueden googlear por ahí y ver la historia, ¿no? Regreso al tema, a ver, Eros a poseerte para que tú desees y una vez que tú deseas, quieres conseguir aquello que deseas. Y no puedes desear otra cosa sino lo que te hace falta. Y entonces esto tiene un poquito del pie puesto dentro del círculo del amor, ¿no? Entre el amor y el deseo y la sexualidad. Porque dice Platón, uno desea lo que no tiene, ¿sí? Uno busca lo que le hace falta, lo que tiene carencia. Y entonces a partir de esa carencia buscas. ¿Y quién se encarga? Pues Eros, ¿no? Y entonces Eros, como va a ser un dios, él va a poseerte para que tú vayas en busca de eso. El perfecto ejemplo que yo me parece que encuentro hoy en día es con una aplicación llamada Tinder, ¿no? Es un poco como eso. Si lo pudiéramos poner como en contexto de nuestros días, Eros está presente en Tinder, porque ¿cuál es la dinámica básica de Tinder? ¿Quién se la sabe? ¿Alguien ha escuchado hablar de esa aplicación llamada Tinder? Ajá. Vas, Víctor. Sería como, bueno, también en parte, pues los que buscan una relación o algo X, Ajá. pero en vez, porque en persona como, no sé, es que también depende de que si la persona es penosa o buscan otras cosas, X cosa, Sí. pues buscan en línea, porque en persona pues no.
pues no va a poder. Ajá, así es, así es. Y básicamente, hacer match con alguien implica en muchas de las ocasiones que Tinder no te relacione afectivamente con la otra persona con la que haces match, ¿no? Si bien mediante un algoritmo va a buscar perfiles conforme a tu personalidad, pero también conforme a lo que tú le dijiste a Tinder que estás buscando, pues de alguna manera todos sabemos que solamente es como para tener un encuentro casual, ¿no? Y Eros es el dios perfecto para esa aplicación, para ese momento, porque Eros lo único que va a buscar en ese punto es buscar, perdón, desear, 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 desear. Una vez que deseo, lo obtengo y una vez que lo obtengo, lo desecho. ¿Para qué lo desecho? Para buscar algo nuevo. Buscar, 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 volver a tener, poseer, tener y lo desecho. Y esa es la tragedia, esa es la tragedia del dios Eros, que como se mueve entre la carencia y la plenitud, ¿sí? Ah, no, esa no era, pendejo, lo regreso. Este es. Se mueve entre la carencia y la plenitud, chavos. Y es que entonces ahí el erotismo, filosóficamente hablando, con este dios de la mitología, carece en ese momento de algo, lo desea, lo busca y una vez que lo consigue, ya está pleno. Pero hay algo en él que no le permite quedarse ahí en esa plenitud. Pero ya conseguiste el amor de tu vida. No, 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 quiero algo más. Y entonces desechas eso y buscas algo más. Y desafortunadamente, pensar desde, desde este tipo de, desde esta perspectiva filosófica al erotismo, pues implica que igual hay un cierto grado de insatisfacción, ¿no? De, de cierta ausencia, de que a veces no te llena lo que tienes, ¿no? No te satisface lo que tienes. Y entonces muchas personas tienen una necesidad, un impulso de salir con una, con otra, con otra, con otra, y con otra y con otra persona constantemente, ¿no? Pero cuando ya se convierte esto sí en un tema un poco patológico, es donde podemos encontrar esta tragedia erótica, diría yo, ¿no? Esta tragedia en la que no satisface al 100%. Y partir desde esa idea me parece que es el mejor, el lugar más cómodo, no sé si el mejor, el lugar más cómodo como para sentarse a ver la película de esa cosa llamada erotismo y que Eros, ¿no? Este hijo de Poros, la abundancia y de Peña, la pobreza, nos va a ayudar a conducir durante este segundo parcial estos temas relacionados con el erotismo y que pues de alguna manera este contexto filosófico que hoy acabamos de compartir pues servirá creo que un poco para ir profundizando más en algunos casos de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues por hoy llegamos al final de esta sesión. Le vamos a poner pausa por aquí a este tema. Recuerden que aquí no termina. Sus actividades de Classroom van a aparecer, tanto de pensamiento filosófico, ahora que estamos trabajando el tema de la Edad Media y Dios, y bueno, desde ahora el concepto del erotismo en el área de formación socioemocional con educación integral en sexualidad y género, ¿sale? Bueno, pues espero que hayas dado un poco de luz a esta información que hoy vimos sobre el dios Eros y su relación con el erotismo, ¿sale? Pues bueno, pues muchas gracias, cuídense mucho y esta clase estará apareciendo en el canal de YouTube.